Amados hermanos, muy buenas noches. ¿Listos ya con su cafecito, lapicero y hojita para apuntar? Muy bien, entonces comencemos. Capítulo 8. ¿Puede de veras Dios haberlo creado todo en 6 días? ¿Por qué es importante responder a esta pregunta? Si los días de la creación en realidad son eras geológicas de millones de años, entonces el mensaje del Evangelio está minado desde su fundamento, porque ubica la muerte, la enfermedad, los espinos y el sufrimiento antes de la caída. El esfuerzo por definir los días como eras geológicas surge de un acercamiento erróneo a las Escrituras para reinterpretar la palabra de Dios sobre la base de teorías falibles de seres humanos pecadores. Es buen ejercicio leer Génesis 1, tratando de dejar de lado influencias externas que pudieran hacer que tengamos una idea predeterminada de lo que significa la palabra día allí. Debemos dejar que sean las palabras del texto bíblico las que nos hablen, nada más. Entonces, si tomamos Génesis 1, tal como lo leemos, sin duda veremos que dice que Dios creó el universo, la tierra, el sol, la luna y las estrellas, las plantas y los animales, y a los 2 primeros seres humanos en el término de 6 días comunes y corrientes. Si somos realmente sinceros, tenemos que admitir que al leer este pasaje no hay nada que sugiera la idea de que se trate de millones de años. La mayoría de los cristianos, y eso incluye a muchos líderes cristianos del mundo occidental, no insisten en que estos días de la creación hayan sido días de duración común. Y son muchos los que aceptan y enseñan, basándose en influencias externas, que tienen que haber sido periodos de tiempo extensos de hasta millones o miles de millones de años. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? Dios se comunica a través del lenguaje. Cuando Dios creó al primer hombre, Adán, ya lo había programado para hablar, de modo que pudiera haber comunicación. El lenguaje humano consiste en palabras utilizadas en un contexto específico que se relaciona con toda la realidad que nos rodea. Así, Dios puede revelarle cosas al ser humano y el ser humano puede comunicarse con Dios, porque las palabras tienen sentido, significado y transmiten un mensaje que se puede entender. Si no fuera así, ¿cómo podríamos comunicarnos entre nosotros o con Dios? ¿Por qué esos largos días? Romanos 3:4 declara: sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. En todos los casos en que alguien ha rechazado que los días de la creación fueran días comunes, no se ha permitido que las palabras de las Escrituras nos hablen en contexto, como lo requiere el lenguaje para que haya comunicación. Esas personas se han dejado influenciar por ideas externas que no pertenecen a las Escrituras. Así, sientan un precedente de que cualquier palabra podría reinterpretarse según las ideas preconcebidas de la persona que las lea. En última instancia, eso llevaría al quiebre de la comunicación, porque las mismas palabras en el mismo contexto podrían significar cosas diferentes para las distintas personas. La mayoría de los padres de la Iglesia aceptaban los días de la creación como días comunes. Y es cierto que algunos de los primeros padres de la Iglesia no enseñaban que los días de la creación fueran días comunes, pero muchos de ellos habían sido influenciados por la filosofía griega, y eso hacía que interpretaran los días como alegóricos. Su razonamiento era que los días de la creación se relacionaban con las actividades de Dios y que, como Dios es atemporal, los días no podían guardar relación con el tiempo humano. En contraste con los alegoristas de hoy, no podían aceptar que Dios se tardara tan solo 6 días. Así, los días, en sentido no literal, surgieron de las influencias extrabíblicas, es decir, de influencias de afuera de la Biblia, y no de palabras de la Biblia misma. Esta perspectiva ha afectado la forma en que las personas interpretan las Escrituras aún hoy. El hombre que dio inicio a la Reforma dijo: los días de la creación eran días que duraban lo mismo que hoy. Tenemos que entender que esos días fueron días reales, contrariamente a lo que opinan algunos de los santos padres. Los días de la creación eran días que duraban lo mismo que hoy. Tenemos que entender que esos días fueron días reales, contrariamente a lo que opinaron algunos de los santos padres. Cada vez que observamos que las opiniones de los santos padres están de acuerdo con las Escrituras,
Con reverencia las toleramos y reconocemos que son nuestros mayores, pero no nos apartaremos jamás de la autoridad de las Escrituras por lo que hayan dicho ellos. Los líderes de la iglesia de hoy. Hoy, muchos líderes de la iglesia no aceptan los días de la creación como días comunes marcados por una rotación de la tierra. Pero si se investigan sus razones, hallamos que la causa siempre está en las influencias externas a las Escrituras. En particular, porque creen que el universo tiene miles de millones de años de antigüedad. Una y otra vez, estos líderes admiten que Génesis 1, entendido tal como se lee, parecería enseñar que fueron 6 días comunes, pero luego dicen que eso no puede ser debido a la antigüedad del universo, o a alguna otra razón que no viene de la Biblia. Veamos algunas citas representativas de académicos y estudiosos de la Biblia, considerados como conservadores, pero que no aceptan que los días de la creación fueron días de duración común. Cito: desde la lectura superficial de Génesis 1, uno tiene la impresión de que todo el proceso creativo ocurrió en 6 días de 24 horas. Eso parece ir en contra de la investigación científica moderna que indica que el planeta Tierra fue creado hace miles de millones de años. G. Archer, reseña crítica de una introducción al Nuevo Testamento, editorial Portavoz. Termino de cita. Nueva cita. Hemos mostrado la posibilidad de que Dios haya formado la tierra y su vida en una serie de días creativos que representan periodos extensos. En vista de la aparente antigüedad de la tierra, eso no solo es posible, sino probable. Fin de la cita. J. Boyce, Genesis, an Expositional Commentary, de editorial Sunderland. Es como si estos teólogos vieran la naturaleza como el libro número 67 de la Biblia, y aún con más autoridad que los 66 libros que están allí desde el comienzo, escritos. Más bien tendríamos que considerar las palabras de Charles Haddon Spurgeon, reconocido como el príncipe de los predicadores, que en 1877 dijo, cito: se nos invita, hermanos, a apartarnos sinceramente de las antiguas creencias de nuestros antepasados debido a supuestos descubrimientos de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es el método mediante el cual el hombre intenta ocultar su ignorancia. No debiera ser así, pero así es. Nos dicen, no se puede ser dogmático en teología, mis hermanos, porque es malo. Pero para los hombres científicos es lo correcto. Jamás puede uno afirmar nada con firmeza en teología, pero los científicos pueden afirmar con toda firmeza y valentía cosas que no pueden probar y exigirnos a nosotros una fe más crédula de la que posee cualquiera de nosotros para creerles a ellos. En verdad, ustedes y yo, dicen ellos, tenemos que tomar nuestras Biblias y moldear nuestra creencia de acuerdo a las siempre cambiantes enseñanzas de los que se llaman hombres de ciencia. Esto es una locura. Si la marcha de la ciencia, mal llamada así, puede rastrearse por las falacias que han estallado y las teorías que se han abandonado. Los exploradores que antes gozaban de fama hoy son objeto de burlas. Y los continuos fracasos de las falsas hipótesis son cuestión de notoriedad universal en la ciencia. Bien podría decirse con certeza dónde han acampado los eruditos por la basura que han dejado detrás de sí, de suposiciones y teorías falsas en cantidad igual a la de las botellas rotas en cualquier basurero. Fin de la cita. Quienes hacen uso de la ciencia histórica para interpretar la Biblia con el fin de enseñarnos las cosas de Dios, ponen el carruaje delante de los caballos. Es porque somos criaturas falibles y caídas que necesitamos la palabra escrita de Dios, iluminada por el Espíritu Santo, para poder entender adecuadamente la historia natural. El respetado teólogo sistemático Berkhoff dijo, cito: desde que el pecado entró en el mundo, el hombre puede recoger verdadero conocimiento de Dios a partir de su revelación general, únicamente si la estudia a la luz de las Escrituras, en la que se republican, corregidos e interpretados los elementos de la original autorrevelación de Dios, que por la mancha del pecado habían quedado confusos y se habían pervertido. Algunos se inclinan por hablar de la revelación general de Dios como segunda fuente, pero no sería esto lo correcto, en vistas del hecho de que la naturaleza solo puede entrar en consideración aquí si se la interpreta a la luz de las Escrituras. Fin de la cita.
En otras palabras, que los cristianos han de edificar su pensamiento sobre la Biblia y no sobre ninguna otra ideología, creencia o ciencia. Los días de Génesis 1. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el significado de día en Génesis 1? Una palabra puede significar más de una cosa según el contexto. Por ejemplo, en inglés, día puede significar 14 cosas distintas. Lo vemos claro en esta pequeña frase. En los días de mi abuelo, uno tardaba 12 días para cruzar el país a la luz del día. Aquí, días, en la primera ocasión, significa época, en sentido general. En el segundo caso, día se refiere a un día común. Y en el tercer caso, hace referencia a la porción de horas de luz diurna que hay en 24 horas. Lo que estamos diciendo es que las palabras pueden tener más de un significado o sentido dependiendo del contexto. Para entender el sentido de día en Génesis 1, tenemos que determinar de qué manera se usa el término hebreo yom, que significa día, en el contexto de las Escrituras. Veamos lo siguiente. Primer punto. Una concordancia de las que se usan normalmente explicará que yom puede significar varias cosas. Periodo de luz en oposición a la noche, periodo de 24 horas, tiempo, un momento específico en el tiempo o un año. Segundo punto. En un diccionario hebreo-inglés encontramos 7 títulos y varios subtítulos para el significado de yom, pero se definen los días de la creación de Génesis 1 como días comunes, bajo día, según lo define el ciclo de la noche y la mañana. Tercer punto. Con cada uno de los días de la creación encontramos un número y la frase "y fue la tarde y la mañana". Cuarto punto. Aparte de Génesis 1, encontramos yom con un número de 359 veces, y cada vez en el sentido de un día literal, un día común. ¿Por qué Génesis 1 habría de ser la excepción? Quinto punto. En Génesis 1 encontramos yom con la palabra tarde o mañana 23 veces. Tarde y mañana aparecen relacionados con yom, aunque sin este término aparece 38 veces. En las 61 ocasiones el texto hace referencia a un día común. ¿Por qué en Génesis 1 habría de ser la excepción? En Génesis 1:5, yom aparece en contexto con la palabra noche. Fuera de Génesis 1, noche se usa con yom 53 veces y en todas las ocasiones se refiere a un día común. ¿Por qué Génesis 1 habría de ser la excepción? Hasta el uso de la palabra luz con yom en este pasaje determina el significado de un día común. El plural de yom, que no aparece en Génesis 1, sí puede usarse en el sentido de un periodo más largo, como, por ejemplo, en aquellos días. No tendría sentido aquí agregar un número. Es claro que, en Éxodo 20:11, donde se usa un número con días, no hay duda de que se refiere a los 6 días de los marcados por la rotación de la Tierra. Hay palabras en el hebreo bíblico, como olam o kedem, muy adecuadas para comunicar largos periodos de tiempo o tiempo indefinido, pero ninguna de ellas aparece en Génesis 1. Como alternativa, los días o años podrían haberse comparado con granos de arena si se quisieran indicar periodos extensos. El Dr. James Barr, profesor catedrático de hebreo en la Universidad de Oxford, que no cree que Génesis sea historia verdadera, admitió, sin embargo, en lo que refiere al lenguaje de Génesis 1, lo siguiente, cito: "Hasta donde yo sé, no hay profesor de hebreo ni del Antiguo Testamento en ninguna universidad de primera clase que no crea que el escritor de Génesis 1 al 11 quisiera transmitir a sus lectores las ideas de que la creación ocurrió en una serie de 6 días iguales a los días de 24 horas que medimos hoy. Es totalmente seguro decir que el escritor de la Biblia entendió el diluvio de Noé como mundial, extinguiendo toda vida humana y animal, con excepción de los que estaban en el arca". J. Barr, carta personal a David Watson, en abril 23 de 1984. De manera similar, el profesor Marcus Dods, un liberal del siglo XVIII del New College en Edimburgo, dijo: "Si, por ejemplo, la palabra día de estos capítulos no se refiriera a un periodo de 24 horas, la interpretación de la escritura ya no tendría sentido".
Conclusión acerca de día en Génesis 1. Si nos preparamos para dejar que las palabras del lenguaje nos hablen de acuerdo al contexto y las definiciones normales sin la influencia de ideas externas, entonces la palabra que en Génesis 1 significa día y que lleva como calificativo la frase tarde y mañana, para el día 1 las palabras luz y oscuridad, obviamente nos está hablando de días comunes y corrientes, días de 24 horas. En tiempos de Martín Lutero había algunos padres de la iglesia que decían que Dios lo creó todo en un solo día o en un instante. Martín Lutero escribió, cito, cuando Moisés escribe que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos en 6 días, entonces dejemos que este periodo siga siendo de 6 días y no nos aventuremos a ingeniar ningún comentario según el cual 6 días solo conformarían uno. Pero si no puede uno entender que esto se hiciera en 6 días, entonces habrá que otorgarle al Espíritu Santo el honor de ser más instruido que nosotros mismos, porque hay que ver la Escritura de manera que no olvidemos que Dios mismo está diciendo lo que está escrito. Como Dios está hablando, no corresponde que caprichosamente torzamos su palabra en la dirección que uno quiere que vaya. En la misma línea, Juan Calvino afirmó, cito, en todo caso, la duración del mundo que hoy está llegando a su fin todavía no ha sumado 6.000 años. La obra de Dios se completó no en un momento, sino en 6 días. Lutero y Calvino conformaron la columna vertebral de la Reforma protestante, que llamó a la Iglesia a volver a las Escrituras, la sola Escritura. Ambos se negaron a dudar siquiera de que la creación fuera en 6 días comunes, como lo enseña Génesis 1 hace miles de años, nada más. ¿Por qué 6 días? Éxodo 31:12 dice que Dios mandó a Moisés a que les dijera a los hijos de Israel, 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día sábado morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades como pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo 31, 15 al 17. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. Como Dios es infinito en poder y sabiduría, no hay duda de que podría haber creado el universo y todo lo que contiene en un segundo, o 6 minutos, o 6 horas. Después de todo, con Dios nada es imposible. Sin embargo, hay que preguntarse, ¿por qué se tomó Dios tanto tiempo? ¿Por qué 6 días? La respuesta también está en Éxodo 20:11 y conforma la base del 4º mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. La semana de 7 días no tiene base alguna fuera de las Escrituras. En este pasaje del Antiguo Testamento, Dios manda a su pueblo Israel a trabajar 6 días y descansar 1, y nos da así una razón por la que deliberadamente se tomó 6 días para crearlo todo. Dios lo hizo como ejemplo para nosotros. Él estableció el ejemplo para el ser humano. Nuestra semana sigue este principio. Ahora, si Él creó todo en 6.000 o 6 millones de años, seguidos de un descanso de 1.000 o 1.000.000 de años, nuestra semana habría sido de veras muy interesante. ¿Te imaginas trabajar 6 millones de años para poder recién descansar? Algunos dicen que Éxodo 20:11 no es más que una analogía, en el sentido de que el ser humano debe trabajar y descansar, y no que se refiere a 6 días comunes literalmente. Sin embargo, los estudiosos de la Biblia han mostrado que este mandamiento no usa analogías ni arquetipos de pensamiento, más bien su énfasis está afirmado en términos de la imitación de Dios o de un precedente divino a seguir. Es decir, que serían 6 días literales de trabajo, seguidos de un día literal de descanso, así como Dios trabajó durante 6 días literales y descansó un día. Hay quienes argumentan que los cielos y la tierra se refieren solo a la Tierra y tal vez al sistema solar, pero no a todo el universo. Sin embargo, este versículo dice con claridad que Dios lo creó todo en 6 días, 6 días comunes, consecutivos, así como el mandamiento del versículo anterior manda trabajar durante 6 días comunes consecutivos.
La frase los cielos y la tierra en las Escrituras es un ejemplo de la figura que se conoce como merismo, que identifica el uso de dos elementos opuestos en este caso y que comprenden el todo como un concepto. Aquí ese concepto es la totalidad de la creación. El análisis lingüístico de cielos y tierra en las Escrituras muestra que la referencia es a la creación toda. Los hebreos no tenían un término que significara universo. Vemos entonces que no hay respaldo bíblico para que se limite Éxodo 20:11 a la Tierra y su atmósfera, o al sistema solar solamente. Éxodo 20:11 nos muestra que todo el universo fue creado en 6 días comunes y corrientes. ¿Qué implica esto? Como los días de la creación son días que duran lo mismo que para nosotros hoy, si sumamos los años de las Escrituras sin suponer que haya brechas en las genealogías, la antigüedad del universo es de solo unos 6.000 años. Objeción número 1. La ciencia ha demostrado que la Tierra y el universo tienen miles de millones de años de antigüedad. Por eso los días de la creación tienen que ser periodos largos o indefinidos. Respuesta. A. La edad de la Tierra, según lo calculan los métodos humanos falibles, se basa en suposiciones que no se han probado, de modo que realmente no está probado que la Tierra tenga una antigüedad de miles de millones de años. B. Esta antigüedad no demostrada se utiliza para obligar a la interpretación del lenguaje de la Biblia, de modo tal que se terminan usando las teorías humanas falibles para interpretar la Biblia. En última instancia, se corrompe el uso del lenguaje como medio de comunicación. C. Los científicos evolucionistas afirman que las capas de fósiles que hay en la superficie de la Tierra tienen cientos de millones de años. Cuando uno indica que las capas de fósiles tienen millones de años, está aceptando que antes del pecado de Adán existían la muerte, el derramamiento de sangre, las enfermedades, los espinos y el sufrimiento. La Biblia deja en claro que la muerte, el derramamiento de sangre, la enfermedad, los espinos y el sufrimiento son consecuencia del pecado. En Génesis 1, 29 al 30, Dios les dio plantas para comer a Adán, Eva y los animales. En Génesis 1 se describe a los seres humanos y a los animales superiores como nefesh, o principio de vida, y vale al menos para los animales terrestres vertebrados, las aves y los peces. Las plantas no tienen ese nefesh. Las plantas no están vivas en el sentido bíblico, del mismo modo en que lo están los animales. Las plantas no tienen ese nefesh, o sea, no están vivas en el sentido bíblico de la palabra, del mismo modo que lo estamos los seres humanos o los animales. Dios las dio como alimento. El hombre recibió el permiso de comer carne recién después del diluvio. Con esto es obvio que las afirmaciones de Génesis 1, 29 al 30 tenían como propósito informarnos que en el principio el ser humano y los animales eran vegetarianos. También se nos informa en Génesis 9:2 de un cambio que Dios efectuó aparentemente en la forma en que los animales reaccionan ante el ser humano. En Génesis 2:17 Dios le advirtió a Adán que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriría. La gramática hebrea en realidad significa muriendo, tú morirás. Es decir, que sería el comienzo de un proceso de muerte física, como está en Génesis 3:19. Y también es claro que involucraba la muerte espiritual, la separación con respecto a Dios. Después de que Adán desobedeciera a Dios, el Señor vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles. Esto está en Génesis 3:21. Para ello, Dios tuvo que haber matado y derramado la sangre de por lo menos un animal. La razón está resumida en Hebreos 9:22. Cito: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Termino de cita. Dios requiere que se derrame sangre para la remisión de los pecados. Lo que sucedió en el jardín era una imagen de lo que vendría en Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ahora, si el jardín del Edén hubiera estado sobre las capas fósiles de cosas muertas hacía millones y millones de años, habría habido derramamiento de sangre antes del pecado. Esto destruiría el fundamento de la propiciación. La Biblia es clara: el pecado de Adán trajo la muerte y el sufrimiento al mundo. Como nos dice Romanos 8:19 al 22, toda la creación gime por los efectos de la caída de Adán, y la creación será liberada de la servidumbre, de la corrupción, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es Romanos 8:21. También recordemos que los espinos aparecieron después de la maldición, y como hay espinos entre los fósiles, tienen que haberse formado después de que pecaran Adán y Eva.
El pronunciamiento de la pena de muerte sobre Adán fue al mismo tiempo una maldición y una bendición. Maldición porque la muerte es horrible y continuamente nos recuerda la fealdad del pecado. Y bendición porque significa que las consecuencias del pecado y la separación y el no estar en comunión con Dios no tenían por qué ser eternas. La muerte impidió que Adán y sus descendientes vivieran para toda la eternidad en estado de pecado, con todas sus consecuencias, y como la muerte era la justa paga del pecado, Jesucristo sufrió la muerte física, derramando su sangre para liberar a los descendientes de Adán de las consecuencias del pecado. El apóstol Pablo habla de esto en profundidad en Romanos 5 y 1 Corintios 15. Apocalipsis 21 al 22 nos dice con claridad que habrán cielos nuevos y nueva tierra, un día donde ya no habrá más muerte ni maldición, tal como eran las cosas antes de que el pecado lo cambiara todo. Si en la nueva tierra habrá animales, obviamente no morirán, ni se comerán los unos a los otros, ni se comerán a las personas redimidas. Así, el sumar los supuestos millones de años al texto de las Escrituras destruye los fundamentos del mensaje de la cruz. Objeción 2. Según Génesis 1, el sol se creó recién en el día cuarto. ¿Cómo podría haber habido día y noche en los primeros 3 días si no había sol? Respuesta. De nuevo, es importante que permitamos que el lenguaje de la palabra de Dios nos hable. Si llegamos a Génesis 1 sin influencias externas, como hemos visto, cada uno de los 6 días de la creación aparece con la palabra hebrea yom, calificada por un número, y la frase fue la tarde y la mañana, un día. Los primeros 3 días están relatados de la misma forma que los 3 siguientes, de modo que, si dejamos que el lenguaje nos hable, los 6 días fueron días comunes de la tierra. B. No hace falta el sol para el día y la noche. Lo que hace falta es luz y que la tierra realice su rotación. En el principio, en el primer día de la creación, Dios creó la luz, Génesis 1:3. La frase tarde y mañana, por cierto, implica que había rotación de la tierra. Así, si viene luz desde una dirección y la tierra rota, puede haber día y noche. ¿De dónde venía la luz? No se nos dice. Pero Génesis 1:3, por cierto, indica que fue una luz creada para que hubiera día y noche hasta que Dios creó el sol, el día cuarto, para gobernar el día. Apocalipsis 21:23 nos dice que en el futuro ya no hará falta el sol, porque la gloria de Dios iluminará la ciudad celestial. Quizás Dios hizo esto para ilustrar que el sol no tenía prioridad en la creación, como han tendido a darle las personas. No fue el sol el que hizo nacer la vida en la tierra, como lo postulan las teorías evolucionistas. El sol fue la herramienta creada por Dios para gobernar el día que Dios había creado. A lo largo de los siglos, distintos pueblos, como los egipcios, han adorado al sol. Dios les advirtió a los israelitas en Deuteronomio 4:19 que no debían adorar al sol como lo hacían las culturas paganas que les rodeaban. Debían adorar a Dios, que creó el sol, y no al sol creado por Dios. Las teorías evolucionistas indican que el sol existió antes que la tierra y que fue la energía del sol que llegaba a la tierra la que eventualmente hizo surgir la vida. Así como en las creencias paganas, en cierto sentido, se le da crédito al sol por la maravilla de la creación. Es interesante comparar las especulaciones de la cosmología moderna con los escritos de Teófilo, uno de los padres de la Iglesia. Cito: en el cuarto día, las luminarias existieron por primera vez. Como Dios conoce lo que pasará, entendía el pensar de los filósofos insensatos que iban a decir que las cosas producidas sobre la tierra venían de las estrellas, para poder apartar a Dios. Por eso, para que pudiera demostrarse la verdad, las plantas y las semillas existieron antes que las estrellas, porque lo que existe más tarde no puede causar lo que le precede. Objeción 3. Segunda de Pedro 3:8 dice que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, y por eso los días de la creación podrían ser largos periodos de tiempo. Respuesta: este pasaje no tiene contexto de la creación. No se refiere a Génesis ni a los 6 días de la creación. Este versículo tiene lo que se conoce como artículo comparativo, que no aparece en Génesis 1, es decir, que no está diciendo que un día sean 1000 años. Es la comparación de un día real y literal con 1000 años reales y literales. El contexto de este pasaje es la segunda venida de Cristo. Está diciendo que para Dios un día es como 1000 años porque Dios está fuera del tiempo. Dios no está limitado por los procesos naturales y el tiempo como lo estamos los humanos. Lo que puede parecernos mucho tiempo,
por ejemplo, esperar la segunda venida de Cristo, o poco tiempo, no es nada para Dios, ni en un sentido ni en otro. La segunda parte del versículo dice, 1000 años como un día, que, en esencia, cancela la primera parte del versículo, en el caso de los que quieran igualar un día con un milenio. Por eso, no puede estar diciendo ni que un día sean 1000 años, ni viceversa. El Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Aquí se compara a un milenio con una vigilia de la noche, 4 horas. Como la frase vigilia de la noche está unida de manera particular a ayer, nos está diciendo que se compara a un milenio con un breve periodo de tiempo, no simplemente a un día. Si uno usara este pasaje para afirmar que día en la Biblia significa 1000 años, entonces, para ser consistentes, habría que decir que Jonás estuvo dentro del pez durante 3000 años, o que Jesús no resucitó de entre los muertos hasta pasados 2000 años en la tumba. Objeción 4. Insistir en que la creación llevó 6 días solares limita a Dios, en tanto que afirmar que le llevó miles de millones de años no lo limita. Respuesta. En verdad, insistir en que la creación llevó 6 días de la rotación de la Tierra, o días comunes, no es limitar a Dios, sino limitarnos a nosotros mismos para creer que Dios en realidad hizo lo que Él dijo que hizo. También, si Dios lo creó todo en 6 días, como dice la Biblia, esto revela, seguramente, el poder y la sabiduría de Dios de manera profunda. Dios Todopoderoso no necesitó millones de años, pero los miles de millones de años que afirman algunos sí disminuyen a Dios al sugerir que el azar pudo crear las cosas, o que Dios necesitó enormes cantidades de tiempo para poder crear las cosas. Esto sí limitaría el poder de Dios al reducirlo a explicaciones naturalistas. Objeción 5. Adán no podría haber hecho todo lo que dice la Biblia en un día, el día 6. No podría haberle dado nombre a todos los animales, por ejemplo, no le habría alcanzado el tiempo. Respuesta. Adán no tuvo que ponerle nombre a todos los animales, sino solo a los que Dios le traía cerca. Por ejemplo, mandó que Adán nombrara a todo animal del campo, y no a los animales de la tierra. La frase animales del campo muy probablemente indique a un conjunto dentro del grupo mayor, o sea, el de los animales de la tierra. Adán no tuvo que nombrar a todo animal que se anda arrastrando sobre la tierra, o a las criaturas del mar. También la cantidad de especies sería mucho menor a la que hoy figura en la clasificación actual. Cuando los críticos dicen que Adán no podría haberle puesto nombre a los animales en menos de un día, lo que en realidad están diciendo es que no entienden cómo podrían hacerlo ellos, y deducen que por eso Adán no pudo hacerlo. Pero nuestro cerebro ha sufrido 6000 años de maldición y se ha visto enormemente afectado por la caída. Antes del pecado, el cerebro de Adán era perfecto. Cuando Dios creó a Adán, tiene que haberlo programado con un lenguaje perfecto. Hoy programamos computadoras para que hablen y recuerden. ¿Cuánto más capacidad pudo haber puesto Dios en Adán cuando lo creó? Con un lenguaje perfecto, en su memoria perfecta y con un entendimiento perfecto de las palabras. Para este primer hombre perfecto, no habría sido un problema inventar palabras para nombrar a los animales que Dios le presentaba y recordar sus nombres en mucho menos que un día. Objeción 6. Génesis 2 es un relato diferente de la creación, con un orden distinto. Así que, ¿cómo puede aceptarse el primer capítulo que enseña sobre los 6 días literales? Respuesta. En realidad Génesis 2 no es un relato diferente de la creación, sino es un relato más detallado, del día sexto de la creación. El capítulo 1 es un repaso de toda la creación y el capítulo 2 nos da detalles en torno a la creación del jardín del primer hombre y de sus actividades del día 6. Entre la creación de Adán y la creación de Eva, la versión Reina Valera de 1960 dice: formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Parece decir que los animales de la tierra y las aves fueron creados antes de la creación de Adán y Eva, pero los estudiosos y académicos judíos no reconocen ningún conflicto con el relato de Génesis 1, donde Dios creó a Adán y a Eva antes de mencionar a los animales y las aves. No hay contradicción, porque en hebreo el tiempo verbal preciso de un verbo se ve determinado por el contexto. Queda en claro a partir del capítulo 1 que los animales y las aves fueron creación anterior a Adán, por lo que los académicos judíos entenderían el verbo formó como había formado o habiendo formado en Génesis 2:19.
Si traducimos el versículo 19, habiendo formado pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, el aparente desacuerdo con Génesis 1 desaparece por completo. En cuanto a las plantas y hierbas de Génesis 2.5 y los árboles de Génesis 2.9, se les describe como del campo, por lo que hacía falta que un hombre se ocupara de ellas. Son plantas cultivadas y no plantas en general. También los árboles, solo son los árboles plantados en el jardín y no los árboles en general. En Mateo 19, 3 al 6, Jesucristo cita tanto Génesis 1.27 como Génesis 2.24 al referirse al mismo hombre y la misma mujer en la enseñanza sobre la doctrina del matrimonio. Es claro que Jesús veía estos dos relatos como complementarios y no como contradictorios. Objeción 7. No hay tarde y mañana en el séptimo día de la semana de la creación. Así que debemos estar todavía en el séptimo día, por lo que ninguno de los días puede ser un día común. Dios afirmó que Él descansó de su obra de creación, no que está descansando. El hecho de que Dios descansara de su obra de creación no implica que no descanse de esa actitud de continuo. La obra de Dios ahora es diferente. Es la obra de sostén de su creación y de reconciliación y de redención a causa del pecado del hombre. La palabra yom se ve calificada por un número, de modo que el contexto sigue determinando que se trata de un día solar común y corriente. Dios bendijo, además, este séptimo día como santo. En Génesis 3, 17 al 19, leemos de la maldición sobre la tierra a causa del pecado. Pablo se refiere a ello en Romanos 8, 22. No tendría sentido que Dios dijera que este día es santo y bendito si hubiera maldecido a la tierra en ese día. Vivimos en una tierra que está bajo la maldición del pecado y no en el séptimo día, que es un día bendecido. Notemos que quienes argumentan que el séptimo día no es un día común porque no se lo relaciona con la tarde y la mañana, tácitamente están acordando que los otros 6 días sí son días comunes porque se ven marcados por tarde y mañana. Algunos indican que Hebreos 4, 3 al 4 implica que el séptimo día continúa hasta hoy. Cito: Empero, entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo, porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Término de cita. Sin embargo, el versículo 4 reitera que Dios reposó, en pasado, en el séptimo día. Si alguien dice el lunes que descansó el viernes y que sigue descansando, eso no querría decir que el viernes duró hasta el lunes. Además, solo los que han creído en Cristo entrarán en ese reposo, lo cual muestra que es un reposo espiritual comparado con el reposo de Dios a partir de la semana de la creación. No se trata de la continuación del séptimo día, porque de otro modo todos estarían dentro de este reposo. Hebreos no está diciendo que el séptimo día de la semana de la creación continúe hasta hoy, sino que el reposo instituido por él es el que continúa. Objeción 8. Génesis 2.4 establece el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Como se refiere a los 6 días de la creación, se demuestra que la palabra día no significa un día común. Respuesta. Aquí la palabra hebrea yom, según se utiliza en este contexto, no está calificada por un número, ni por la frase la tarde y la mañana, ni por la luz y la oscuridad. En este contexto, en realidad, el versículo significa en el tiempo en que Dios creó, refiriéndose a la semana de la creación, o cuando Dios creó. Otros problemas con la teoría de los largos días e interpretaciones similares. Si las plantas creadas el día 3 estuvieran separadas por millones de años de los pájaros y los murciélagos del néctar, creados el día 5, y los insectos, creados el día 6, necesarios para su polinización, entonces esas plantas no podrían haber sobrevivido. Este problema sería especialmente grave en el caso de las especies con complejas relaciones simbióticas, que dependen las unas de las otras, como por ejemplo la planta de yuca y la polilla, que se relaciona con esta. Adán fue creado el día 6 y vivió el día 7, y luego murió cuando tenía 930 años. Si cada día durara miles o millones de años, no tendría sentido la edad de Adán cuando murió. Algunos han afirmado que el término que se traduce como hizo en Éxodo 20:11 en realidad significa mostró. Proponen que Dios le mostró o reveló la información sobre la creación a Moisés a lo largo de 6 días. Esto explicaría que la creación habría ocurrido a lo largo de millones de años. Pero mostró no es una traducción válida de asá. Su significado cubre hacer, fabricar o producir.
pero no mostrar en el sentido de revelar. Si se traduce asá como mostrar, como en el contexto de mostrar misericordia en Génesis 24, es en el sentido de hacer misericordia. Hay quienes afirman que como el término asá se usa para la creación del sol, la luna y las estrellas en el día cuarto, y no la palabra bará, que en Génesis 1:1 es crear, eso significa que en esta etapa Dios solamente reveló el sol, la luna y las estrellas. Insisten en que asá significa revelar, es decir, que las luminarias ya existían supuestamente y que en este momento solo fueron reveladas. Sin embargo, en las escrituras, bará y asá se usan para lo mismo. Por ejemplo, asá en Génesis 20:11 se refiere a la creación de los cielos y la tierra, pero en Génesis 1:1 se usa bará en relación a la creación de los cielos y la tierra. El término asá se usa en referencia a la creación de los primeros seres humanos en Génesis 1:26. No existían con anterioridad, y luego en Génesis 1:17 se indica que fueron creados usando bará. Hay muchos ejemplos similares. Asá tiene un rango amplio de significados que implican hacer, y eso incluye la creación, bará. Algunos aceptan que los días de la creación son días comunes en tanto y en cuanto se remita este significado al lenguaje de Génesis, pero no como días literales en la historia humana. Es básicamente lo que se conoce como hipótesis del marco. Es una perspectiva muy compleja y elaborada que los académicos han rechazado de plano. El verdadero propósito de la hipótesis del marco puede verse en la siguiente cita de un artículo escrito por uno de sus defensores. Este artículo se ocupará principalmente de refutar la interpretación literal de la semana de la creación de Génesis, propuesta por los teóricos de la juventud de la Tierra. Cito: quienes buscan afirmar que los días de la creación duraron miles de años, intentan forzar la armonía entre la evolución o los miles de millones de años con el relato bíblico de los orígenes. Pero el orden de los hechos, según la creencia de quien lo propone, no concuerda con la de Génesis. Quienes buscan afirmar que los días de la creación duraron miles de años, intentan forzar la armonía entre la evolución o los miles de millones de años con el relato bíblico de los orígenes. Pero el orden de los hechos, según la creencia de quien lo propone, no concuerda con la de Génesis. La transigencia para aceptar la teoría de los millones de años. Aparte de la teoría de la brecha, hay que negociar cosas importantes en las posturas que intentan conciliar la teoría de los millones de años y o la evolución con lo que dice Génesis. Podríamos agruparlas en dos categorías. 1. La evolución teísta, en la que supuestamente Dios dirigió el proceso de la evolución a lo largo de millones de años o simplemente lo armó y dejó que avanzara. Y 2. La creación progresiva, en la que supuestamente Dios intervino en los procesos de la muerte y la lucha para crear millones de especies en distintos momentos a lo largo de millones de años. Todas las teorías que deben negociar aspectos de la palabra rechazan que el diluvio de Noé haya sido global. Dicen que solo puede haber sido un hecho local porque aceptan las capas de fósiles como evidencia de la teoría de millones de años. El diluvio, si se acepta que fue global, habría destruido los registros, creando otros. Por eso, estas posturas no pueden admitir tampoco que haya habido un diluvio global y catastrófico que formara capas de rocas con fósiles en todo el planeta. Esto, por supuesto, se opone a las escrituras que obviamente nos enseñan sobre un diluvio global. Lamentablemente, muchos teólogos hace años intentaron simplemente sumar esta creencia a la Biblia, en lugar de ver que las capas de fósiles fueron depositadas por el diluvio de Noé. Pero todo este tema, ¿importa en realidad? Sí, claro que importa. Lo que crea el cristiano respecto de los días de la creación de Génesis 1 importa. Y lo más importante es que todas las posturas que intentan millones de años o eras geológicas en el proceso de la creación o con anterioridad a este, menoscaban las enseñanzas del Evangelio porque ubican a la muerte, el derramamiento de sangre, los espinos, el sufrimiento, antes del pecado y la caída, como vimos anteriormente. En realidad, se trata de cómo se aproxima uno a la Biblia en principio. Si no permitimos que el lenguaje nos hable en contexto e intentamos más bien forzar el texto a aceptar ideas que son externas a la Biblia, entonces el significado de cualquier palabra en cualquier parte de la Biblia dependerá de la interpretación humana, y eso va a cambiar según las ideas externas que cada intérprete tendrá en boga. Si uno permite que la ciencia determine nuestro entendimiento de las Escrituras, eso puede llevarnos en espiral descendente a la incredulidad. En el resto de las Escrituras, por ejemplo, la ciencia podría proclamar que es imposible que una persona resucite de entre los muertos. ¿Quiere decir eso que deberíamos interpretar la resurrección de Cristo según tal postura?
Lamentablemente, algunos lo hacen, diciendo que la resurrección simplemente significa que la enseñanza de Jesús sigue viva en sus seguidores. Cuando aceptamos lo que Génesis enseña, tal y cual está escrito, y aceptamos los días como días comunes, no hay problema en aceptar y encontrarle sentido al resto de la Biblia. Martín Lutero dijo, cito, «He dicho varias veces que quien quiera estudiar las Sagradas Escrituras debe mantenerse siempre con las simples palabras todo lo posible, sin apartarse de ellas, a menos que un artículo de fe le fuerce a entenderlas de otro modo. Porque de esto tenemos que estar seguros, no se ha pronunciado palabra más clara en la tierra que la que Dios habló». Palabras puras. El pueblo de Dios necesita tener en claro que la palabra de Dios es algo muy especial. No se trata de palabras humanas, como dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses 2:13, recibisteis no palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios. Proverbios 30, del 5 al 6, establece, toda palabra de Dios es limpia, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No se puede tratar a la Biblia como una gran obra literaria más. Necesitamos estremecernos ante su voz. Isaías 6:5. Y no olvidar que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. 2 de Timoteo 3:16 al 17. En los escritos originales, toda palabra y toda letra de la Biblia está allí porque la puso Dios. Escuchemos a Dios que nos habla por medio de su palabra sin pensar con arrogancia que podemos decirle a Dios qué es lo que Él quiso decirnos. Amigos, este fue nuestro capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo. Me despido deseando en su vida bendición. Adiós.